Decidiste aprender a programar, te pasaste meses aprendiendo, viendo cursos, tutoriales, leyendo documentación, haciendo proyectos y después de todo ese tiempo te das cuenta de que tu día sigue igual. Te tiraste un montón de tiempo aprendiendo, pero sigues sin ganar plata, sigues sin tener clientes y lo único que cambió es que ahora sabes programar. Y esto es probablemente algo que le pasa a la mayor parte de la gente que se pone a aprender a programar. Y esto también me pasó a mí. Yo me puse a aprender a programar porque vi en YouTube que la gente decía que programar iba a ser una habilidad súper importante y que es súper demandada y súper bien pagada. Entonces yo ciegamente me puse a aprender sin pensar en cómo iba a ganar plata de eso, cómo me iba a dar a conocer, cómo me iba a vender. Y es realmente una de las cosas más importantes, si es que no más importante que aprender a programar, porque al final de nada sirve si es que eres el mejor programador si nadie te conoce o si nadie te contrata. Entonces en este video te quiero contar exactamente cómo yo hice para darme a conocer, para promocionarme y eso al final me hizo conseguir clientes, conseguir interés en mis proyectos y al final fue lo que me hizo ganar plata de mi habilidad. Y eso es lo que te quiero contar ahora. Bien, entonces lo primero, voy a asumir que estáis, digamos, en lo más básico, digamos que estáis aprendiendo a programar. Entonces, cuando uno está aprendiendo a programar, uno muchas veces comete el error de meterse en el tutorial hell, que es básicamente cuando uno está como puro viendo tutoriales y tutoriales y tutoriales y al final como que nunca te lanzas a la vida real, por decirlo así. Y te pones a hacer proyectos como de juguete que al final no te sirven de mucho porque ves tutoriales de YouTube y lo único que haces es como ir copiando el código que el tipo que te está enseñando va poniendo en la pantalla. Entonces, lo primero que yo hice fue empezar a crear mis propios proyectos simplemente por interés. No me puse a armar proyectos de YouTube, sino que me puse a armar proyectos que me llamaban la atención a mí. Por ejemplo, me puse a armar un juego que era como Flappy Bird, me puse a armar un como simulador de cortar pelo y a puras aplicaciones como uno podría decir tontas, pero que al final como que me llamaba la atención saber cómo hacer esas cosas y simplemente seguí mi curiosidad y fui armando estos proyectos. Después fui armando cosas más interesantes, por decirlo así, por ejemplo, chatbots de inteligencia artificial, otros, digamos, como aplicación para editar fotos y cosas más complicadas, por decirlo así. Y entonces con esto fui aprendiendo porque iba descubriendo cómo hacer las cosas. Al final no estaba siguiendo un tutorial de YouTube, sino que estaba siguiendo mi propia curiosidad y tenía que encontrar la forma de cómo hacer los proyectos que quería hacer. Entonces como que estaba todo el rato buscando en Google, así como cómo hacer esto, cómo cambiar de color, cómo hacer que al apretar el botón pase esto. Y así fue aprendiendo con un proyecto de verdad y con un proyecto que me interesaba. Bien, entonces sin darme cuenta, al hacer todos estos proyectos, armé como un portafolio, por decirlo así, que porque al final, si haces proyecto, proyecto, proyecto y los lanzas, es decir, que ya sea lo subes a una página web o lo subes a las tiendas de Google Play o App Store, al final quedan ahí andando y eso te sirve como un portafolio, por decirlo así. Entonces, sin darme cuenta, tenía varias aplicaciones que había hecho y que al final me servían como portafolio, como para mostrar que sabía hacer cosas o que había armado proyectos de verdad. Entonces, ese fue como el primer paso. Después lo segundo fue que al mismo tiempo que iba armando estos proyectos, empecé a documentar mi proceso. Es decir, que empecé a hacer videos mostrando las cosas que iba aprendiendo o las cosas que iba armando. Por ejemplo, hice un video de... hice un Flappy Bird pero con un GigaChat. Entonces mostraba cómo armar el juego, cómo en vez de usar el pajarito lo cambié por un GigaChat. Y esos videos agarraron un montón de visitas, sobre todo en TikTok, por ejemplo. Y eso hizo que la gente se interesara como en lo que yo iba haciendo. Entonces había mucha gente que me decía, oye, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo aprender? Otra gente que lo veía simplemente por entretención. Pero hubo gente que me decía, oye, yo quiero hacer una aplicación, oye, yo quiero hacer un juego, ¿cuánto me cobras? ¿Cuánto sale? Y gente que pensaba que yo ofrecía servicios cuando yo lo único que estaba haciendo era como compartir lo que iba aprendiendo. Y entonces así seguía haciendo más videos, ¿cierto? Con los otros proyectos que iba haciendo, compartía el proceso, decía las cosas que hacía, mostraba las aplicaciones y así como de manera divertida, porque al final en redes sociales la gente se mete para entretenerse, entonces si te ponías a hacer videos mostrando tus proyectos, pero es súper fome o aburrido, entonces no te va a servir de nada, pero tenéis que darle tu toque al final y hacer que sea interesante para la gente, ¿ya? Y al final ahí también practicas la habilidad de venderle como tus proyectos a la demás gente, ¿ya? Porque al final un proyecto
puede que dos programadores armen el mismo proyecto, pero uno va a tener más éxito que el otro porque uno va a saber venderlo más o va a saber hacerle mejor marketing. Bien, entonces siento que es súper importante como que pesquís tu celular, empecé a grabar y empecé a mostrar los proyectos que estáis haciendo, las cosas que sabía hacer y con eso vaya a empezar a darte a conocer al final, vaya a crecer una audiencia y a medida que vais consiguiendo, digamos, como visitas y seguidores, como que la gente te empieza a ver como ¿cómo decirlo? Como una autoridad. Ya, por ejemplo, yo empecé a agarrar seguidores en Instagram y la gente me veía como que yo fuera un experto en crear aplicaciones, cuando yo simplemente soy alguien que literalmente aprendió a puro YouTube. Literalmente, a puro YouTube y Google. Y gente que creía que yo tenía título y todas esas cosas y no, o sea, yo ahora recién estoy estudiando en la universidad, ¿ya? En ingeniería, pero todas las cosas que aprendí no las aprendí de la universidad, las aprendí por mi cuenta. Pero eso, entonces, ¿cómo hacemos para pasar, ahora sí, vamos como más específicamente, digamos, ser programador a ser como un emprendedor, por decirlo así, ¿ya? Porque tú podés ser programador, pero si no sabes vender o si no te sabes promocionar, entonces como que siempre la gente te va a sacar provecho, por decirlo así. No sé si te ha pasado, pero como que muchas veces pasa que, no sé, contratan a un desarrollador, le pagan súper mal, el desarrollador no se lleva ningún crédito y después ellos le hacen marketing al producto, por ejemplo, que armó el programador y después ellos se forran, ¿ya? No queremos que te pase eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos para darnos a conocer? Lo que tenéis que hacer es centrarte específicamente en el contenido corto, ¿ya? No en estos videos de YouTube, porque estos videos de YouTube son otro juego, hermano. Y son un juego muy complicado, muy difícil, ¿ya? O sea, te juro que he hecho un montón de videos y la verdad no son tan buenos porque hay que dedicarle muchísimo más tiempo a estos videos para que sean buenos. Por ejemplo, mis videos no son buenos porque ni siquiera los edito, hermano, ¿ya? Pero bueno, en el contenido corto es muchísimo más fácil conseguir miles, si es que no millones de visitas, hermano. ¿Ya? O sea, yo tenía una cámara basura, de verdad, una cámara que grababa súper mal, o sea, no se veía bien, no era una buena calidad y aún así lograba conseguir visitas. Entonces como que ahí me di cuenta que no era tanto en el contenido corto, digamos, como la calidad del video, sino que era como lo que le transmitías a la gente, lo que le hacías sentir, las emociones que le hacías sentir al final, ¿ya? Entonces tienes que empezar a hacer contenido corto. ¿Cómo hacemos que ese contenido corto, TikTok, Instagram, YouTube, sea atractivo? Bueno, te voy a recomendar un libro que a mí me sirvió mucho, que voy a ver si lo tengo acá, ¿ya? Que es este de acá, que se llama 100 Million Leads, que es de Alex Hormozzi, que es un gringo súper famoso ahora mismo que habla de negocios y tiene una sección específica que esto lo puedes ver gratis en su página, que es acquisition.com, si no me equivoco. Y ahí puedes ver todo este contenido gratis en video, ¿ya? Entonces, tiene una sección específica que es de contenido y te dice exactamente como el método paso a paso para crear contenido que funciona, ¿cachai? Entonces, acá estamos, que es esta de acá, que dice Post Free Content, ¿ya? Que es, digamos, como de las mejores formas para atraer clientes, atraer gente interesada. ¿Por qué? Porque es gratis, literalmente no tienes ningún costo para... Es publicidad gratis al final si lo sabes hacer bien, hermano. O sea, porque yo ahora puedo subir un video, inmediatamente, ¡pum!, lo ven 100 personas, 200 personas, y no tuve que gastar plata. A diferencia de los anuncios que uno tiene que estar quemando plata para que la gente lo vea, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el paso a paso para hacer un video viral, por decirlo así, y que te atraiga clientes, que te atraiga interés en tus proyectos o en ti mismo, ya como programador? Entonces son principalmente tres pasos, y los muestra acá, que son Hook, Retain, Reward. ¿Ya? ¿Qué significa? Vamos a ir uno por uno. Entonces, el primero es el hook, que es el gancho. En la mayoría en los videos cortos, generalmente es la primera frase. Por ejemplo, probablemente si has estado scrolleando en Instagram o TikTok, muchas veces los videos al principio tienen como algo que te engancha. Ya sea que dicen, estás programando mal, ¿cierto? Entonces dicen, estás programando mal y tú dices, ¿qué? ¿Por qué estoy programando mal? Y por eso te quedas viendo el video,
ya te da una razón para quedarte viendo el video. O, no sé, en el fitness te dicen, estás haciendo mal la sentadilla. Entonces tú dices, ¿qué? ¿Por qué estoy haciendo mal la sentadilla? Y entonces te quedáis viendo el video, ¿ya? Entonces eso es lo primero y es probablemente la cosa más importante, porque si no logras llamar la atención, van a seguir scrolleando y el algoritmo va a decir, este video es una basura, entonces no lo voy a recomendar, ¿ya? Entonces ahora, luego de eso viene lo que vendría siendo el retain, ¿ya? Que el retain, la traducción es como, yo le digo mantener o retener, ¿ya? Retener la atención, mantener la atención, porque no nos sirve decir, por ejemplo, en YouTube hay muchos videos clickbait que te dicen, por ejemplo, cómo ganar $10.000 al día, ¿cierto? Entonces tú te metías al video porque tiene un buen hook, porque te engancha, pero una vez en el video te das cuenta que el video es una basura, que el video no te aporta valor. Entonces tú inmediatamente te sales del video y lo dejas de ver. Entonces ese video, al final, tiene un buen hook, pero no mantiene la atención. Y mantener la atención es súper importante, porque las plataformas miden eso, miden cuánto tiempo el usuario se queda en el video, hasta qué punto dejan de ver, todas esas cosas están medidas. De hecho, si tú te metes a las estadísticas, eso lo mide Instagram, lo mide TikTok, lo mide YouTube, ¿bien? Porque son las estadísticas con las que ellos miden como qué tan bueno es un video, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos para retener la atención? Para retener la atención, Alex Hormozzi nos da 3 métodos principales, ¿ya? El primero va a ser usar listas, como lo estoy haciendo ahora, que te digo, hay 3 formas, ¿cierto? Lo segundo va a ser pasos. Por ejemplo, yo te digo, hay 3 pasos para darte a conocer como programador. Y con eso te engancho, porque si ves el paso 1, probablemente te vas a quedar a ver el último paso, ¿cierto? Entonces con eso mantengo tu atención por casi todo el video, por decirlo de una forma. ¿Bien? Y lo tercero va a venir siendo historias. Por ejemplo, si te das cuenta, al principio del video te conté cómo yo aprendí a programar y después cómo armé los proyectos y que no tenía ni un cliente y de que después hice esto y me funcionó. Eso es una historia y con eso también engancho y como que mantengo tu atención. Y estos son súper efectivas, sobre todo las historias, porque el cerebro humano está hecho para escuchar historias, para contar historias. Le encantan las historias, hermano. ¿Ya? O sea, como que desde la época de los, no sé, época, ¿cómo se le dice? Época, iba a decir época de los caníbales, ¿ya? Desde la época de los caníbales se contaban historias, ¿ya? Como en las fogatas así se contaban historias. Y hoy en día nos siguen encantando las historias. ¿Por qué la gente ve películas? ¿Por qué la gente ve Netflix? ¿Por qué la gente ve series? Porque las historias enganchan muchísimo. Queremos saber qué va a pasar, nos generan emociones y todas esas cosas, ¿ya? Entonces, de momento, puede que esto se vea un poco, digamos, como que no se entienda tanto, pero te lo voy a poner en un ejemplo y te voy a decir exactamente cómo tenéis que hacer tus videos aplicados para tus proyectos para conseguir atención sobre eso, ¿ya? Y te voy a dar ejemplos para que podáis copiarlos, ¿ya? Entonces, luego de que mantenemos la atención, el video como general, que este es el tercer paso o el tercer criterio, tenemos que asegurarnos de que el video entrega lo que promete. Porque si al principio yo te digo cómo promocionarte como programador y después resulta que no te digo cómo promocionarte como programador, te hago perder el tiempo, probablemente nunca más vaya a volver a ver mis videos porque vaya a decir, oye, qué video basura y qué video más malo, entonces como que no me sirvió, me hizo perder tiempo, entonces chao, ¿ya? Y la plataforma también se va a dar cuenta, o sea, va a decir, oye, este video como que la gente hace clic, pero se va al tiro. ¿Por qué será? No sé, pero no lo vamos a seguir promocionando, porque hace que la gente se salga de nuestra plataforma, ¿ya? Entonces esos serían los principales 3 pasos. Te recuerdo, anda a ver dónde está el link. Acá, acquisition.com y tiene una sección de videos. Es un curso gratis de cómo hacer videos, o sea, contenido que te genere leads, que te genere tráfico, que te genere personas interesadas en lo que haces, ¿ya? Entonces ahora aterricemos todo esto a el contenido para tus proyectos de programación, para promocionarte como programador. Entonces, en general, tienes que, lo mismo, hacer una frase que llame la atención. Por ejemplo, si estoy armando una aplicación de inteligencia artificial, digo, día 1 creando una aplicación de inteligencia artificial. ¡Pum! Entonces la gente dice que día 1, o sea, es un proyecto de inteligencia artificial. A ver cómo lo está haciendo. Quiero seguir el proceso, cómo es que lo hace. Y después empiezo a contar una historia y cuento qué es lo que hice en el día, cuáles fueron las cosas que implementé, etc. Y todo esto obviamente tenéis que hacerlo con emoción, porque hay gente que como que parecen robots cuando lo dicen
Y eso es súper aburrido, ¿ya? Entonces, pongamos un ejemplo. Día 1, creando una aplicación de inteligencia artificial. Hoy día lo primero que hice fue implementar ChatGPT en mi aplicación. Así que cuando le escribo un texto, me responde ChatGPT. Lo segundo que hice fue diseñar la aplicación en Figma. Y no sé, tomé inspiración de esta página, bla, 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 bla. Y entonces cuento esa historia, entonces la gente se va quedando porque quiere ver todo el proceso de cómo es que hice la aplicación, de qué es lo que estoy usando, qué herramientas me sirvieron, etc. Y obviamente el video entrega como lo que promete, ¿cachai? Porque te cuento todo lo que hice en el día, cómo estoy armando la aplicación de inteligencia artificial, ¿ya? Otro ejemplo podría ser cómo automatizar tu WhatsApp. No sé, o intenté automatizar un negocio con WhatsApp. Lo primero que hice fue configurar un bot y lo conecté a ChatGPT. Después le di las instrucciones para que conteste de esta forma y ahora tenemos este negocio automatizado respondiendo a los mensajes. Una cosa así, ¿ya? Tienes que aplicarlo a tu proyecto. Como que al final es una frase que le dé interés a la gente, ya sea que les pueda servir para, no sé, implementarlos para su negocio, les pueda servir para resolverle un problema o les entretiene simplemente, ¿ya? Y después tienes que mantener la atención. Y eso lo puedes hacer con historias, que es lo que más me gusta a mí porque es súper fácil. Al final solamente tienes que contar lo que ya hiciste. No es como que tengo que inventármelo. Simplemente digo, ok, ¿qué es lo que hice para hacer esta aplicación? Y lo pongo en una historia y lo cuento de manera simplificada, ¿ya? Eso es otro punto importante, que los videos los tienes que hacer en un lenguaje simple, ¿ya? Porque la mayoría de programadores, y esto es porque nunca muchos triunfan en el contenido, es porque usan demasiados conceptos técnicos y con eso lo único que hacen es atraer a gente que ya es programadora, gente que está en ese mismo tema y no atraen clientes, ¿cachai? Porque si me pongo a hablar con temas complicados, por ejemplo, te digo, lo primero que hice fue usar Python para hacer una API REST y después usé Django para bla, bla, bla. Como que la gente normal va a decir, ¿qué es esta basura? Chao. Y nunca más les van a recomendar tus videos, porque van a decir, esta gente no le gusta este video, o no lo entiende, o no tiene nada que ver con lo que él hace. Y te va a empezar a traer programadores. Y no queremos programadores, porque los programadores no te van a contratar. En general no te van a contratar. Ellos también probablemente andan buscando trabajo, o andan buscando quitarte el trabajo, ¿ya? Entonces queremos hacerlo con lenguaje simple para atraer gente que no tenga nuestro conocimiento y esté interesada en lo que nosotros le podemos aportar, ya sea como un cliente freelance o ya sea como un cliente para nuestros proyectos o para otra cosa, ¿ya? Entonces, siempre trata de pensar que le estás hablando a tu mamá o a una persona que no tiene idea de código, de programación ni de conceptos técnicos y trata de explicarlo de una forma divertida, fácil de entender y que le entregue valor, que al final para eso es que la gente está, ¿ya? Como última cosa, te invito a ver algunos de mis videos en Instagram, y no para que me sigas ni para que me agarréis visita, sino que para que veas los videos que funcionan. Te puedes meter a mi Instagram, buscar los videos que tienen más visitas y analizarlos por qué tienen tantas visitas. ¿Cuál es el hook? ¿Cómo mantengo la atención? ¿Por qué tiene esas visitas? Es probablemente porque enganchó a la gente y probablemente porque hizo que la gente viera todo el video, ¿ya? Entonces espero que te sirva y de verdad ponte a hacer la cosa porque es una gran oportunidad y siento que la mayoría de programadores ni siquiera lo están explotando, porque a la mayoría, si te soy sincero, les da miedo, les da vergüenza hacer videos porque dicen, oh, ¿qué es lo que la gente va a pensar de mí? O que, no sé, me va a ver alguien que conozco y se va a burlar de mí. Hermano, como que a nadie le importas, ¿ya? Y segundo, si alguien que conoces llega a ver tus videos, es probablemente porque te fuiste viral, hermano. Y si te fuiste viral, entonces nada de lo que la gente diga importa, porque lo lograste, ¿ya? Entonces, ese es el mindset que tenéis que tener. Así que eso, nos vemos. Chao.